buenos días a todos. Gracias por hacer tiempo en sus agendas para estar con nosotros esta mañana. Mi nombre es Javier Aragón, soy gerente de la línea de asuntos legales e impuestos en PwC El Salvador. Y esta mañana se encuentra conmigo también mi colega Jocelyn Colorado, quien es gerente de la línea de precios de transferencia en PwC El Salvador. Gracias, Jessica, por enseñarnos o mostrarnos el video de la nueva ecuación. Si quieres, podemos pasar ya con los slides. Buenísimo, gracias. En el marco de PwC Academy, para nosotros es un gusto y un privilegio contar con su atención para conversar sobre la nueva versión de la Guía de Orientación General para facilitar el reconocimiento de países, estados o territorios con regímenes especiales preferentes y tratamiento tributario para el ejercicio 2024. Como el nombre es tan largo, únicamente nos vamos a referir de ahora en adelante a este documento como la guía, ¿verdad? Para facilitar la comprensión de los puntos que vienen a continuación. Eh, por favor, Jessica, adelante. Para, previo a conocer las nuevas particularidades que trae la guía, es importante que nosotros hagamos un repaso de los aspectos tributarios más importantes en relación a las transacciones que realizamos con entidades o personas que estén constituidas, domiciliadas o sean residentes en estados o territorios o países que sean considerados de baja o nula tributación. Para lo cual tenemos que traer a colación necesariamente lo que establece nuestro Código Tributario en su artículo 62A, ¿verdad? El cual en palabras más, palabras menos, eh, establece, perdón, veo que estamos teniendo alguna actividad en el chat en relación con la presentación. Ok, dice que solo el video se ve congelado. ¿Podemos revisar, por favor, Jessica? Claro, les agradecería, sí, por favor, hay más personas que no están viendo la presentación que nos dejen saber a través del chat. Buenísimo, muchas Gracias. gracias. Perfecto. Un poco retomando, como les decía, para entrar a este tema, es necesario que tengamos en consideración lo que establece nuestra legislación, específicamente el Código Tributario, en el artículo 62A, el cual establece, como les decía, de alguna manera, en palabras más, parafraseando, que para efectos tributarios los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con sujetos domiciliados, constituidos o ubicados en países o estados o territorios que se consideren como paraísos fiscales o en regímenes fiscales preferentes o de baja o nula tributación, estarán obligados a determinar precios y montos de contraprestaciones por los servicios que ahí se presten, considerando precios de mercado, ¿verdad? Esto nos deja claramente establecido que estas operaciones con entidades o individuos que se encuentren en algunas de las jurisdicciones o en algunas de las situaciones que aprenderemos a identificar, tendremos que aplicar las reglas especiales que establece el código y la guía particularmente. La guía que hoy estudiamos nos va a servir, como bien lo indica su nombre, de orientación para determinar si estamos realizando operaciones con entidades o individuos que sean considerados como beneficiados con regímenes fiscales preferentes, es decir, no solamente atiende a la ubicación geográfica de la ubicación a donde estuvieron constituidas o domiciliadas las entidades, sino también de regímenes especiales preferentes o de baja o nula tributación, considerados también en algunos lugares como paraísos fiscales. Eh, no obstante lo anterior, también el referido artículo nos pone a disposición los lineamientos que tenemos que seguir para poder determinar con certeza si estamos realizando transacciones con alguna de estas entidades o en alguno de con estos territorios. Previo a seguir adelante, creo que estamos viendo de que hay personas que no están teniendo
que no están pudiendo ver la presentación, por favor, pierdan cuidado que nosotros vamos a tratar de compartírselas a todos y cada uno de los participantes vía correo electrónico para que la puedan tener. De igual manera, confiamos en que en breves momentos se va a estar actualizando en sus equipos, ¿verdad? Jessica, si me haces el favor de regresar a la slide anterior, te lo agradezco. Ok, buenísimo. Lo que establece el artículo es que si una entidad o un individuo pagaría un impuesto sobre la renta menor al 80% del impuesto sobre la renta que se hubiera pagado en El Salvador, deberá ser considerado como que estuviéramos haciendo operaciones con una entidad en un paraíso fiscal. Lo que significa que para el porcentaje de comparabilidad para las compañías, para el caso de las compañías es del 22% y para las personas naturales y fideicomisos es la tasa de comparabilidad será del 16%, ¿verdad? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Pues el 22% es el promedio de las tasas impositivas de impuestos sobre la renta y es decir, la del 30 y 25%, ¿verdad? Y la de las personas naturales y fideicomisos se encuentra a una tasa del 16% cuando sacamos las tasas de retención aplicables para personas naturales que están en las tabletas. Veo que seguimos teniendo algunos participantes que no pueden ver la presentación, algunos dicen que no pueden escuchar. Les pedimos amablemente que traten de ver en la parte inferior de sus pantallas. Ahí se puede ubicar los botones para acceder al audio de la presentación. Y gracias por confirmarnos que ya podemos observar la presentación. De igual manera, se les estaremos haciendo llegar. Ok, buenísimo. Adicionalmente, podemos ver que también dentro de la base legal se consideran como dentro de estas especificaciones aquellas entidades que hayan sido clasificadas así por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y el Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, ¿verdad? Ahora sí, por favor, pasemos a la siguiente slide, Jessica. En este sentido, y principalmente para entidades que se encuentren ubicadas, constituidas o domiciliadas en Estados Unidos, debemos de tener en consideración que para hacer el cálculo de cuánto sería el porcentaje que la compañía o individuo estaría pagando en concepto de ISR, no tenemos que tener, mm, digamos, solo en consideración los impuestos federales o solo los estatales, ¿verdad? Para estos casos en específico y principalmente, como digo, para las compañías que están en Estados Unidos, tenemos que tener en consideración ambos impuestos, federales y estatales. Pero tenemos que asegurarnos de que el impuesto que se esté teniendo en consideración debe ser únicamente los impuestos que graven las rentas obtenidas, ¿verdad? Para hacer este cálculo no podemos tener en consideración otros impuestos como el IVA o impuestos a la propiedad o impuestos al valor, sino que tenemos que tener en consideración únicamente los impuestos que graven la renta obtenida, ¿verdad? Adicionalmente, también es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque esto sucede mucho. ¿Qué pasó cuando nuestra holding hace muchos años fue constituida en un territorio que hoy por hoy es considerada como un territorio de baja o nula tributación y hace los procedimientos legales correspondientes para cambiar su domicilio? Es decir, que pasa de un estado que era considerado paraíso fiscal a otro que no lo es. De acuerdo a lo que establece la guía, y si nos basamos puramente en la guía, deberíamos de todavía considerar a esta entidad como si estuviese en un paraíso fiscal o un territorio de baja y nula tributación, a pesar de que haya cambiado ya su domicilio. ¿Por qué? Porque la guía establece específicamente de que serán considerados así las entidades que hayan sido constituidas en estos territorios, ¿verdad? Entonces, es decir, que queda ahí como ese pecado original, si lo queremos ver, ¿verdad? Para este caso.
Esos son como algunos de los casos que vienen muy seguido que tenemos que analizar, o también podría darse la situación cuando, por ejemplo, en el pago, una compañía domiciliada en alguno de estos territorios nos dice, oye, mejor págale a mi empresa relacionada que ella se encuentre ubicada en otro territorio que no es considerado como paraíso fiscal, eh, pero lo que sí establece la legislación es que quien recibe el beneficio económico es la persona que recibe el pago, ¿verdad? En este orden de ideas, así se haga una diputación de pago a otra entidad que se encuentre en un estado o territorio que no sea considerado paraíso fiscal, debemos aún así aplicar o tratarle como si estuviese, eh, mejor dicho, ubicado o domiciliado en un territorio de baja o nula tributación. Por favor, sigamos con la siguiente slide. En este sentido, la guía de orientación también establece que el mismo tratamiento de las compañías domiciliadas en territorios de baja o nula tributación serán también para las compañías que gocen de regímenes especiales preferentes, y pone la lista o la guía, una lista de tipos de compañías que van a ser consideradas como que si están domiciliadas en paraísos fiscales, ¿verdad? El tipo de compañías ustedes seguramente los reconocerán, que son las compañías holding, que esa tal vez en sí mismo no es un tipo de sociedad, pero se encuentran la sociedad principal, empresas auxiliares o mixtas, empresas de servicios, corporaciones internacionales de negocios, sedes empresariales nacionales como la SEM, que se les conoce, y fideicomisos internacionales, entre otros. Por eso es que, porque si ustedes se fijan, ponemos un entre otros, ¿verdad? Por eso es necesario e indispensable que hayamos prestado o tengamos a la mano cuál es el método para determinar si realmente una de estas empresas o una de estas compañías se encuentra domiciliado o se puede considerar como un país, estado, territorio o régimen preferencial bajo la legislación salvadoreña. ¿Verdad? Por favor, adelante con el siguiente slide. Ahora, ustedes me dicen, bueno, Javier, ahora ya aprendimos cómo identificarlo, nosotros lo tenemos claro, hemos revisado la guía, pero ¿cuál es la incidencia que tiene esto especialmente en los aspectos fiscales? ¿Verdad? Para esto, lo primero y más importante, o tal vez lo que todos nosotros tenemos en nuestra mente es que aplican tasas de retenciones mayores a la que normalmente aplicáramos. Es decir, la legislación castiga con una tasa de retención del 25% los pagos o acreditamientos que se hagan por transacciones con este tipo de entidades, que son consideradas así por la guía y por las reglas establecidas en el código, ¿verdad? Si usted se va al artículo 158 del Código Tributario, ahí podrá ver de que se establece que se aplican las retenciones, y lo mismo con el 158A, que se aplican las retenciones por pagos o acreditamientos, ¿verdad? ¿Qué es un acreditamiento? Pues el acreditamiento es básicamente hacer disponible el pago a una persona, así no sea por medio de efectivo, ¿verdad? Podemos hablar de una compensación de deudas y podemos hablar de otro tipo de movimientos contables que hacen las veces del pago, y es importantísimo que nosotros cuando hagamos este tipo de movimientos siempre apliquemos la retención a la tasa correspondiente. Hoy por hoy el tema que tratamos es de paraísos fiscales, por eso en la mayoría de los casos estaremos hablando de una retención del 25%. Como es lógico, algunas de las reglas tienen excepciones, ¿verdad? Y este es el caso. Nuestra legislación establece algunas excepciones cuando no debemos de aplicar la regla de la retención del 25%, y las cuales hemos resumido aquí en la pantalla, ¿verdad? Pero las veremos. Son las que están establecidas en el artículo 158A del Código Tributario. La primera de ellas es cuando se pague o acredite por la adquisición de bienes tangibles. Asimismo, también
Como segunda, tenemos cuando se paguen a países centroamericanos que hayan suscrito y ratificado los convenios de asistencia mutua y cooperación entre las administraciones tributarias y aduaneras de Centroamérica, ¿verdad? Actualmente ninguno de los países de Centroamérica es considerado como un territorio de baja o nula tributación. También cuando se pague o acredite a países, estados o territorios que hayan suscrito y ratificado y cumplan efectivamente, esto es importante, los convenios de intercambio de información y documentación de carácter tributario o convenios para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta. Para este caso, El Salvador, podemos decir de que únicamente tiene un convenio para evitar la doble imposición con el Reino de España, ¿verdad? Y finalmente, las sumas que sean pagadas o acreditadas por los conceptos de tarifas beneficiadas que establece el artículo 158 del Código Tributario. En términos generales, estas son las excepciones que podemos encontrar a esta regla para aplicar la retención a una tasa impositiva mayor del 25%, pero también tenemos que hablar de otros temas que son de real importancia cuando hablamos de este tipo de operaciones. Por favor, a la siguiente slide, Jessica. ¿Ok? Otro de los puntos de suma importancia es cuando pagamos o acreditamos también dividendos o utilidades. eh, Aquí tenemos que nosotros en este caso aplicar la tasa de retención mayor o también cuando tenemos que tener en consideración que existen requisitos especiales para deducción de costos y gastos, ¿verdad? Como pueden ser que tenemos que aplicar adecuadamente la retención para que nuestro costo o gasto sea deducible cuando pagamos a una de las entidades o países que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Esto presta especial importancia cuando tenemos operaciones que resulten en pérdidas también, ya que de acuerdo a lo que establece nuestra ley del impuesto sobre la renta en el artículo 29A, las operaciones que realicemos con estados o países de bajo o nula tributación, así considerados, no van a poder ser deducibles y adicionalmente, siempre dentro del mismo artículo, tenemos que tener muy en cuenta las reglas de subcapitalización o capitalización delgada, ¿verdad? Esto para asegurarnos de que todos nuestros costos y gastos sean deducibles cuando estemos realizando operaciones con entidades de este tipo. Y habiendo dicho todo lo anterior, le cedo la palabra a mi colega Jocelyn Colorado, quien nos va a hablar de las actualizaciones en la guía y asimismo de la importancia que tiene para precios de transferencia en El Salvador. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Jessica, si me ayudas con la siguiente slide. Con respecto a los cambios relevantes en la guía de orientación, bueno, podemos observar la actualización del listado. Se incorporaron nuevos países o territorios, ¿verdad? Se han incluido a Puerto Rico, a Tailandia, Unión de las Comoras y Vietnam dentro del listado de países o estados considerados como territorios de baja o nula tributación. Es decir, que el listado pasó de 51 a 55. Ahora, la actualización del listado de países, estados o territorios de nula tributación, a partir del 1 de enero del 2024, Dominicana ya no será considerado un país de nula tributación. Dominica, perdón. Ahora, la clasificación según la OCDE, ha existido manifestaciones expresas que no existe ningún país listado de forma taxativa, ¿verdad? Como paraíso fiscal. Sin embargo, la nueva guía ha incluido la referencia al cumplimiento de la acción 5 del plan BEPS, ¿verdad? Que es el que menciona o que hace referencia al combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia. Esos serían los cambios relevantes que tiene esta guía de orientación respecto a la guía del año pasado. Ahora,
¿Cuál es el impacto o qué es lo que tenemos nosotros que visualizar en temas ya de precios de transferencia? ¿Sí me ayuda Jessica con la siguiente, por favor? Tenemos que observar, en primer lugar, que el artículo 62A de nuestro Código Tributario, ¿verdad? Menciona quiénes son los sujetos que se encuentran dentro del alcance en materia de precios de transferencia en el país. Entonces, instituye que se tienen que, las compañías que realicen operaciones, ya sea con entidades relacionadas accionariamente o que formen parte de un mismo grupo empresarial y agrega a estos sujetos o entidades que se encuentran domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes. Entonces, incluyó dentro de esta disposición de precios de transferencia a estas entidades, ¿no? A lo mejor yo no tengo nada de relación con una entidad que se encuentre ubicada, no sé, en Florida, por ejemplo, Estados Unidos o Wyoming, em, pero si yo realizo transacciones con esta entidad, bueno, ya pasa a formar parte de las operaciones que se encuentran sujetas en materia de precios de transferencia. En ese sentido, tenemos que considerar tres obligaciones principales. Eh, si vemos la siguiente slide, vamos a lograr identificar que por un lado tenemos la determinación de precios de transferencia, que sería la documentación que tiene que tener la compañía en materia de precios de transferencia, debe incorporar el análisis de las transacciones que se realicen con sujetos domiciliados constituidos en paraísos fiscales. Debe encontrarse también en la declaración de precios de transferencia, es decir, yo debo declararlos e informarlos en el F982. A la vez, yo también me encuentro sujeto a el tema referente a la conservación y documentación relativa a precios de transferencia. Es decir, pues debo de resguardar toda la documentación, el tema de contratos, facturas, cotizaciones o cualquier tipo de respaldo fiscal que tenga con esa transacción, la debo de tener bien documentada, como indica el 147. Y asimismo otras obligaciones. Ahora, veamos cada una de ellas un poco más despacio. Si pasamos a la siguiente slide, en primer lugar, ¿qué significa la determinación de precio de transferencia? Como les comentaba, se trata que la compañía debe de identificar, o sea, Javier les comentó cuál es la forma que dice la ley que yo debo identificar que son entidades, paraísos fiscales. La guía es precisamente eso, una guía. O sea, el listado que se emite en la guía es como el primer paso a seguir. Vamos a revisar si yo realizo transacciones con entidades que se encuentren en el listado que emite la guía. Si existe alguna entidad que yo dudo, que tal vez no está en el listado, pero que yo tengo dudas, bueno, pues ya aplico lo referente al 80%, que era lo que mencionó Javier anteriormente. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo identifico que esa compañía efectivamente se enmarca dentro de este tema de paraísos fiscales o de baja o nula tributación? Pues yo tengo que agregarla dentro del listado de transacciones sujetas a precios de transferencia. Por lo tanto, debo agregarla dentro de mi documentación y debe tener un análisis esa transacción. La ley no me dice excepciones, no me habla de un monto o una cuantía mínima. Por ejemplo, si usted tiene operaciones con este tipo de entidades y su monto no supera los $1,000, por ejemplo, no se preocupe, no la analice. No me dijo eso. O sea, ni la ley colocó excepciones de sujetos, ni colocó excepciones en cuanto a la cuantía para este tema de la determinación de precios y su documentación. Entonces, es importante que revisemos, ¿no? Por ejemplo, estamos a octubre, se puede hacer un preliminar de los primeros 10 meses y verifiquemos si durante el ejercicio la compañía realizó operaciones con este tipo de compañías ubicadas en estos territorios. Es importante también considerar esta guía
que recién emitió la Administración Tributaria va a estar vigente a partir del 1 de enero del 2024. Por lo que nosotros, a efectos prácticos de este 2023, tenemos que observar la guía que se emitió el año pasado, que es la que está vigente desde el 1 de enero del 2023. Ahora bien, revisamos, no hay excepciones en cuanto a cuantía, en cuanto a tipo de sujetos. Entonces, yo las agrego y debo tenerlas dentro de mi reporte de precios de transferencia y deben tener análisis. Ahora, ¿cuál es la segunda obligación o tema importante para precios de transferencia? La declaración. Se debe reportar en la declaración esa transacción con esa entidad. Y debo procurar que me coincida el estudio de precios con la declaración informativa del sujeto al que yo estoy reportando. Debe ser el mismo que yo voy a colocar en el estudio de precios y el monto pues debe ser el mismo, debe tener consistencia. Ahora bien, la declaración, la ley sí establece un monto que son los 571.429, pero este monto hace referencia no por transacción, sino hace referencia a que si la compañía realizó durante todo el ejercicio fiscal transacciones que sumen los 571.429, bueno, pues ya va a estar sujeta a la presentación de esta declaración. Si ese monto, sumando todas las declaraciones, todas las operaciones con entidades relacionadas, dijimos accionariamente, formando parte del mismo grupo empresarial o paraísos fiscales, bueno, si la suma no me sobrepasan estos 571.429, bueno, pues no va a estar la entidad obligada a presentar la declaración. ¿Qué pasa si sobrepaso los 571.429 y yo tengo transacciones con paraísos fiscales de $100? O seamos extremos y digamos $10. ¿Las debo o no las debo reportar? Sí se deben reportar. ¿Las debo o no las debo analizar en el estudio de precios? Nuestra sugerencia es que sí se deben analizar. Ahora bien, hay compañías en las que ellos evalúan el tema de la materialidad, del esfuerzo que conlleva poder presentarle al asesor de precios de transferencia lo referente a esa transacción que consideran que es inmaterial. Ese es un riesgo propio de que asume la compañía. Pero ¿cuál es nuestra sugerencia? Se deben reportar en el informe y deben tener un análisis de precios de transferencia. Eso es lo más recomendable para evitar cualquier tipo de riesgo, ¿verdad? Que esa es la idea. Pues que si llega a Hacienda, pues no nos cuestione o que no dé la pauta para que entre y verifique todo el año, por ejemplo. Ahora, si pasamos a la siguiente, por favor, Jessica. La conservación, ¿verdad? Como les comentaba, la conservación de la documentación relativa a operaciones de precios de transferencia. Esas transacciones que se realicen con paraísos fiscales o que se encuentren domiciliados en paraísos fiscales deben seguir la regla de precios de transferencia y deben estar documentadas y deben de tener todo el registro y toda la documentación que requiere pues la normativa contable y así como cuidarnos en salud respecto a temas fiscales. ¿A qué nos referimos con otras retenciones? Que era lo que ya comentó Javier. Es importante que el tema de las retenciones, los registros, los pagos, etcétera, estén también en debida forma. Acá, puntos que sí me gustaría resaltar. Realicé operaciones con paraísos fiscales, el monto o la cuantía es pequeña, la ley no me establece excepciones, es importante que yo las considere, que yo las agregue y que tenga consistencia el estudio de precios con mi declaración, con mis estados financieros. Eso es sumamente importante. Punto número 2. La ley me habla de operaciones. No me indicó a qué se refiere con operaciones. La guía de precios de transferencia y la guía de paraísos fiscales no me establece qué tipo de transacciones u operaciones se trata. Es decir, ya tenemos criterios de la administración tributaria que viene y me indica operaciones, se refiere a toda aquella transacción que se realicen
entre dos sujetos que tienen relevancia para el fisco. En ese sentido, es importante que consideremos en esa sumatoria de operaciones, incluso cuentas por pagar, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que deriven a lo mejor y no de transacciones comerciales como ventas, compras de bienes o servicios, sino que puedan ser préstamos que tengamos vigentes, reembolsos, pagos a cuenta de, reintegros e incluso lo que Javier mencionaba de los dividendos. Es importante, yo sé, tenemos un formulario específico para reportar dividendos, pero si yo estoy acreditando, estoy pagando o he recibido dividendos de una entidad relacionada que se encuentra domiciliada en uno de estos lugares, pues sí yo tengo que reportarlo. Es importante pues evitar cualquier tipo de riesgo y cuestionamientos. También, si tienen, apoyarse siempre de su auditor, de asesor de precios de transferencia, siempre. Si tienen en algún momento dudas si se debe o no debe reportar y validarlo, es muy conveniente que se valide con su auditor fiscal, si acaso tienen, ¿no? O su asesor fiscal. Porque en ocasiones hay consultas. Me dice, mira, ¿qué pasa si yo tengo esta transacción con esta compañía, no soy relacionado, pagué una capacitación, etcétera, y el pago lo hice a este lugar o a este banco, etcétera, etcétera? Entonces, y tengo la duda, ¿verdad? Entonces, siempre lo más recomendable es, si tienen duda, ya hicieron lo que me indica la guía, revisaron el catálogo, etcétera, etcétera, asesórense o apóyense de su asesor de precios y de su auditor fiscal o de su asesor de impuestos. Bueno, Jessica, si me ayudas, por favor. Bueno, hasta acá sería la parte de lo que queríamos comentarles en esta mañana respecto a la relevancia que tiene esta guía de orientación de paraísos fiscales, tanto en materia fiscal como en materia de precios de transferencia. Y no sé si tendrán algunas consultas o dudas, con gusto nosotros las podemos solventar en este momento. Gracias, Jocelyn. Excelente. Yo, sí tenemos un par de dudas en el tema del chat. Les instamos a ustedes, por favor, de que si tienen alguna otra, aprovechemos este momento para irlos dejando y vamos a tratar de atender todas y cada una de ellas. Eh, por el momento nos hacen una pregunta. ¿Qué pasa si pago a un proveedor domiciliado en Centroamérica, pero la cuenta bancaria es de un banco en la Florida? ¿Cómo se debe proceder? Este caso es más común de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Y como suele suceder en este tipo de situaciones, la respuesta, por odiosa que sea, es depende, ¿verdad? Es decir, hay que analizarla. Pero vamos a tratar de aterrizar un poco qué es lo que tenemos que considerar para definir aquí el tema. Lo primero es que en teoría o en principio, tener una cuenta bancaria en un país, estado o territorio no debería de ser en sí mismo suficiente para considerar que esa entidad va a estar sujeta a las reglas especiales de las que hemos hablado, ¿verdad? Por sí mismo. No obstante, tenemos que ver cuál es la verdad material o qué es la verdadera operación que se realiza y cuál es el tratamiento tributario que tiene esta empresa en la Florida, en este caso. Es decir, por sí sola la cuenta bancaria no debería de ser implicación fiscal suficiente para tener que aplicar una retención del 25%. No obstante lo anterior, si la empresa opera comercialmente en la Florida y se considera que tiene un establecimiento permanente allá, podría considerarse que la sociedad está ubicada en ese territorio, ¿verdad? Y ante una tal vez interpretación o un análisis un poco agresivo de la administración tributaria, se pueda concluir que la entidad que recibe el pago efectivamente está ubicada en ese país y por tanto debe de aplicarse la tasa de retención mayor es decir, a una tasa del 25%.
tenemos otro comentario que dice que el estudio de precio de transferencia es obligación para todos los contribuyentes y todas las transacciones, ¿verdad? Sí, es correcto. La legislación no dice usted tiene un límite mínimo para que usted realice su estudio de precios de transferencia. Lo que dice o el límite que pone la legislación salvadoreña en este caso es cuándo debemos de presentar la declaración informativa F982. Recibimos otra consulta que dice, por favor, confirmar que no hay modificación en la normativa, sino solamente en la lista de territorios a ser considerados. Pues efectivamente, como ya vimos y repasamos, se incluyeron algunos territorios, pero la manera de identificar los paraísos fiscales, la manera o lo que establece el artículo 62A del Código Tributario y básicamente el resto de las disposiciones de la guía, se mantienen así como han venido históricamente. Básicamente desde 2010 se han venido dando evoluciones, pero tenemos que la columna vertebral sigue siendo la misma y tenemos el artículo 62A que nos indica cómo debemos de identificarlos, ¿verdad? Recordemos que la guía es eso, es únicamente una guía, ¿verdad? Está en nosotros aplicar la legislación, porque jurídicamente hablando, siempre va a tener o va a tener mayor preponderancia lo que establece la ley a lo que establece la guía, ¿verdad? Un lineamiento, porque jerárquicamente se encuentra por debajo de la ley. Vamos a ver, creo que tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos una compañía o pagamos por servicios que están beneficiados con una tarifa reducida según el artículo 168? En este caso, para transporte internacional. Pues aquí tenemos, ¿verdad?, de que es una de las excepciones que platicamos anteriormente, ¿verdad? Entonces tendría preferencia la tasa preferencial. Creo yo que por el momento no están saliendo alguna otra duda. Tenemos otra pregunta, vamos a ver. Las operaciones de aumento de capital como transacción debo reportarlas en el informe 982. Aquí le cedo la palabra a Jocelyn para que nos comente cómo debemos de reportar esa transacción en el informe. Bueno, en realidad esta transacción de aumento de capital por su naturaleza no es una transacción que se esté requiriendo que se reporte en el F982. Sin embargo, hemos tenido experiencias en las cuales la administración tributaria cuestiona el no incluirlas en el formulario 982 bajo el concepto de inversión, por ejemplo. Entonces, si bien no se analizan este tipo de operaciones dentro del estudio de precios, no tienen forma de análisis en materia de PT, sí sugerimos que las incorporemos, sobre todo si con ese monto la compañía sobrepasa los 571.429. Es más por el tema de que sí hemos observado que la administración tributaria ha colocado sanciones a compañías por no presentar el F982 y cuando las cuestionan es porque les suman estas operaciones y entonces pues tienen multas, no se les emite solvencia y tienen como más complicaciones. Por esa razón, sí sugerimos, revisamos la transacción, sugerimos y la agregamos. Y en el estudio de precios, pues sugerimos también agregar una nota aclarativa del por qué se están agregando ese tipo de transacción. No sé si tenemos otra. Está relacionado a los reportes que llevan o presentan el encargado de cumplimiento. Creería. Sí, me parece de que tenemos una pregunta en donde nos dicen que el formulario 982 está encargado con los reportes que lleva o presenta el encargado de cumplimiento. Aquí vemos que hay una mezcla de temas, ¿verdad?
de temas de prevención de lavado de dinero y activos y transacciones con entidades domiciliadas ubicadas en paraísos fiscales o territorios de bajo o nula tributación. Estos son obligaciones separadas, ¿verdad? Una es para efectos fiscales, otra es para efectos de cumplimiento de la ley de lavado de dinero y activos. Lo que sí es importante es que si nuestro encargado de cumplimiento determina de que todas las transacciones que estemos reportando en el 982 con entidades en paraísos fiscales deben de ser reportadas en, digamos, ceñidos a lo que establecen los nuevos lineamientos y guías de la ley emitidas por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, pues estaría bien que la compañía maneje consistentemente estos temas y que sean reportados así a todas las autoridades competentes, ¿verdad? Si algo nosotros nos hemos fijado es que existe dentro de los límites que pone cada legislación, existe una predilección por las autoridades porque todo sea consistente, ¿verdad? Es decir, no tendríamos por qué dejar de declarar una cosa en un lugar y otra, ¿verdad? Todo el seguimiento a las guías emitidas por la Unidad de Investigación Financiera y obviamente por la guía de identificación de paraísos fiscales. Nos preguntan también por las excepciones que establece el artículo 158 en relación con los del 158A. Tenemos que tener en consideración de que prevalecerán los porcentajes de retención según se establece en el artículo 158, ¿verdad? Es decir, va a tener preponderancia las tarifas beneficiadas en este caso. Creo que mencionan también si la administración tributaria da por inválido el análisis de operaciones del estudio de precios de transferencia del contribuyente, ya que la administración tributaria tiene acceso a consulta pública, pienso que serían las bases comparables diferentes a las que utiliza el Ministerio de Hacienda y los asesores. En efecto, en realidad, sí, la administración tributaria tiene su potestad para ir y verificar los reportes de precios de transferencia. A lo mejor y no puede utilizar la metodología internacional, pero eso no la imposibilita a que ella pueda revisar consistencias y razonabilidad. Eso es sumamente importante. Ella tiene la guía de orientación de precios de transferencia del 2018. Tiene el conocimiento para lograr identificar el tema de la razonabilidad, comparabilidad, ajustes, etcétera. Ustedes pueden observar también el F982 está con metodología internacional. Entonces, sí tiene la potestad, la posibilidad de verificar la razonabilidad, las consistencias y la naturaleza de las operaciones. Entonces, sí existen formas por las cuales ella puede ir y verificar o cuestionar los indicadores financieros, metodología, razonabilidad, y ya luego en el tema del cuestionamiento y ajustes tal cual, pues ella ya utiliza otro tipo de norma, método ya eh, ratificados para ella, ¿no? Para que ella pueda ir y verificar y sacar algún tipo de cuestionamientos o ajustes. No utilizando esta metodología internacional, pero sí eh, tomándola como referencia, ella. Preguntan también, esto que el transporte me parece que Javier ya lo había mencionado. Adquisición de intangibles, me parece, Javier. Sí, se Consulten. refiere siempre a las A las tasas, a excepciones. las excepciones que establece la legislación, ¿verdad? Bueno, si no tenemos más preguntas por el momento, pueden igual contactarnos en caso les surjan más adelante vía correo electrónico o bien darnos una llamada a nuestras oficinas. Nosotros vamos a estar, por supuesto, que a la orden. Nuestro equipo de mercadeo se va a asegurar de que ustedes tengan acceso a esta presentación, ¿verdad? Y por supuesto que
En caso existan preguntas adicionales, nosotros vamos a estar más que disponibles y gustosos de conversar con ustedes y llegar a conclusiones importantes para resolver problemas que ustedes puedan tener. Y por supuesto quedamos a su más grata disposición. Así que terminamos un poco antes, pero muy agradecido con todos ustedes por su participación. Para nosotros siempre es importante mantenerlos informados como parte del PwC Academy. De igual forma, los invitamos a revisar nuestra página web en donde pueden encontrar los Tax and Legal News sobre este y otros temas de relevancia cada mes. Así que muchas gracias a todos y feliz día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan buen día.